Una práctica cultural. Debate entre Pierre Bourdieu y Roger Chartier. Como bien se menciona, este fue un debate entre estos dos grandes exponentes. Roger Chartier mencionaba que las lecturas colectivas podían ser manipuladas e incluso descifradas, ya que un modo de desciframiento no dependía de los dispositivos puestos en práctica. El enunciado en escrito en la comprensión es una práctica de modo que podría decirse que la lengua fuera suya. Sin embargo, el análisis es más riguroso, más interrogativo sobre el objeto. Pierre Bourdieu mencionaba que la lectura puede considerarse un tema en sí mismo. Sin embargo, la idea de un libro puede componer. ¿Por qué? Porque se hace suya de la lectura plural. Al querer producir un objeto cultural, cualquiera que sea, no se produzca simultáneamente el universo de creencias que hace que se lo reconozca un objeto cultural, como un cuadro, como una naturaleza muerta. Si no produce esto, se ha producido nada, solamente una cosa. Este fue un gran debate entre dos grandes exponentes. Proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria. Describe el proceso lector seguido por estudiantes de tercero de secundaria que abordan un texto con el propósito de comprenderlo. Se utilizó un método de investigación mixto, secuencial, cuantitativo y cualitativo. Se eligió esta prueba ya que se trata de un examen estandarizado en la búsqueda de la valoración de los estudiantes. Se caracteriza como buena comprensión al que termina la lectura sin problemas y da una interpretación personal, y mala comprensión es aquel que tiene dificultades y hace uso de más estrategias. Los resultados de esta investigación apuntan a la idea de que una de las posibles causas por las que la enseñanza de la estrategia para la comprensión funcional funcione es el cambio de creencias que se provoca en los alumnos. Puedes enseñarlas y podrías hacer que el lector reflexione. En la primera lectura que se me asignó lleva como título La lectura como práctica sociocultural. Esta se divide en diferentes subtítulos, los cuales son una aproximación etimológica, la lectura como proceso psicolingüístico, la lectura como fenómeno multidimensional, dimensión histórico-cultural y dimensión histórico-político. Todos estos temas se entrelazan entre sí con el método que se usa en cada tipo de lectura. Y el objetivo de esta es que se indaguen elementos que definen, tipifican y caracterizan a la lectura como una práctica sociocultural. Y en la siguiente lectura titulada Comprensión lectora, nos habla de algunas citas que hacen diferentes autores. Pero una de las citas más relevantes es la que nos dice que hoy en día se habla de la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan a desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan concretar aprendizajes. Se menciona que durante la última década se ha producido una notable expansión de la evaluación educativa a nivel internacional, en la cual se ha concentrado básicamente en los estudiantes, en el currículo y en el rendimiento de los sistemas educativos. Esta cita la hace el autor Gottman en el año 1998. Enseñar a leer y a entender. La enseñanza de la lectura es, en este contexto, una tarea educativa que a todos y a todos afecta, no solo a quienes enseñan lengua de literatura. Y ello es especialmente cierto en esta época. Dicho de otra manera, el aprendizaje de los contenidos escolares exige como condición previa el conocimiento de la textura de los textos, casi siempre son escritos, de las disciplinas académicas y por tanto el dominio expresivo y comprensivo de los textos escolares. Lectura, televisión e internet. En las últimas décadas asistimos al espectáculo cotidiano de los mensajes de la cultura de las masas. Los mensajes de los medios de comunicación, de la publicidad e internet invaden espectacularmente la vida cotidiana de las personas con esos textos y con esos contextos. A medio camino entre la realidad y la ficción, reflejan en nuestras sociedades. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente internet, televisión, están creando en la actualidad actitudes de sumisión y contextos de manipulación que exige un tipo específico de competencias lectoras en la selección e interpretación de la información y quizás en otras maneras de entender a la educación.
Como escribe Humberto Eco, 1966, en nuestra sociedad los ciudadanos estarán muy pronto divididos, si no están ya, en dos categorías: aquellos que son capaces de solo ver la televisión, el lector escolar y el texto. Explorar los conocimientos previos del alumnado antes de la lectura de los textos constituye una actividad que no permite establecer relaciones entre lo que ya sabe, la información, y en lo que adquiere. Lenguaje total, la manera natural del desarrollo y del lenguaje. En lugar de eso, se invita a los alumnos a usar el lenguaje. Se les incita a hablar de las cosas que necesitan para entender. Se les muestra que es correcto hacer preguntas y escuchar respuestas, y en tal caso reaccionar o hacer preguntas. Se les sugiere escribir sobre lo que les sucede y pueden aprender así de sus experiencias, al compartirlas con los demás. Se les alienta a leer para informarse, para hacerles frente a lo impreso que los rodea por todos lados, para gozar de una buena historia. De esta manera los maestros pueden trabajar con los niños en la dirección natural de su desarrollo. El aprendizaje del lenguaje llega entonces a ser tan fácil en la escuela como fuera de ella. Además, es más interesante, estimulante y más divertido para los niños y sus maestros. Lo que acontece en la escuela soporta y enriquece lo que sucede fuera de ella. Los programas de lenguaje total comprenden todo junto: el lenguaje, la cultura, la comunidad, el aprendiz y el maestro. ¿Qué hace difícil el aprendizaje del lenguaje? Una perspectiva de aprendizaje al revés. El movimiento de las unidades pequeñas a las grandes es un elemento de la lógica adulta. El total compuesto de partes, aprenda las partes y usted habrá aprendido el total. Pero la psicología del aprendizaje nos enseña a que aprendemos de total en partes. Por eso los maestros solo tratan con partes del lenguaje, letras, sonidos, frases y oraciones, en el contexto del lenguaje real y total. Secuencias artificiales de destrezas. Muchas de las llamadas destrezas fueron escogidas arbitrariamente. Cualquier de estas investigaciones está basado en los que fueron hechas con ratas y palomas o con niños, que fueron tratadas en ellas como ratas y palomas. Las ratas no son niños. Las ratas y niños no desarrollan el lenguaje ni tienen pensamiento humano. Las secuencias artificiales de destreza transforman a las escuelas en laberintos para niños donde estos tropiezan de un extremo a otro. Un enfoque fuera de foco, lenguaje por sí mismo, cuando el propósito de la instrucción es enseñar el lenguaje por el lenguaje mismo, o hacer que los niños discutan el lenguaje, como lo hacen los lingüísticos. Entonces el aprendiz es desviado de lo que él o ella están tratando de decir o comprender a través del lenguaje.